Bueno, muy buenas tardes. Eh, Estamos acá conformados por el CAES número 2. El CAES está conformado por Shakira Ortiz y Wilson Morales. Vamos a explicar un poco de los temas y subtemas de la álgebra booleana. Entonces vamos a empezar con Shakira, que nos va a comentar el primer subtema de la álgebra. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, primeramente hay que conocer qué significa el álgebra. Entonces, el álgebra es una rama de la matemática que permite generalizar eh, operaciones por medio de signos, letras o números. Y es importante conocer quién fue George Boole, quien se reconoce porque fue un matemático muy hábil y es conocido como el padre de la computación. El subtema que vamos a trabajar el día de hoy son las proposiciones. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera. Eh, George Boole designó unos operadores para, para realizar las siguientes acciones que les vamos a mostrar. Entonces, para el not tenemos que es un apóstrofe y implica, en español se representa como el no o la negación. El and es una V al revés y se representa en la expresión de la lengua española como una I. El or es una V en mayúscula o un más, también lo podemos encontrar, y representa la O. El condicional es una flecha hacia el lado derecho y implica una condición, o sea, un entonces. Y el bicondicional son dos flechas en direcciones contrarias que implican un sí y que solo ocurra de tal forma una acción. Entonces empezaremos por el operador not. Entonces, el operador not es de negación y busca siempre negar la premisa. Entonces, ¿qué es una premisa? Es la primera frase que nos van a mostrar. Entonces, para, para este ejemplo tenemos que Liliana es secretaria. Esta premisa es verdadera. ¿Por qué porque se le asigna el uno? Y su negación sería que Liliana no es secretaria. Para esto se le coloca el apóstrofe a la premisa y se coloca el cero para decir que es falsa. Entonces, eh, mientras P es uno, P y el apóstrofe serán cero, todo lo contrario. Pero si P es cero, la P con el apóstrofe será uno. Listo. Un ejemplo de ello sería el carro es verde. Entonces, el carro es verde es la premisa uno tendría un valor de uno. Y su negación sería cero, porque que el carro no se es verde. Pero si la premisa uno es falsa, entonces la negación de esa premisa es que sea verdadera. Listo. Para otro ejemplo tenemos que los zapatos son rosados. Esta premisa puede ser verdadera y su negación será el cero. Pero si los zapatos no son rosados, pues su negación será que lo sean. Otro ejemplo de esto es el operador OR, o más conocido como el operador de la suma. Eh, este tiene como objetivo que, que solo va a dar una proposición verdadera cuando alguna de las proposiciones sea verdadera. Si una de las proposiciones es verdadera, entonces la afirmación será verdadera. Un ejemplo de ello es, es que Hitler puede, la frase dice, Hitler puede divertirse jugando en un parque o yéndose a la guerra. Entonces, la premisa que queremos verificar, eh, hallar el nivel de verdad, es la de que Hitler con que se puede divertir. Entonces, están dos caminos, que juegue en el parque o que se vaya a la guerra. Entonces, Q representa jugar en el parque y R representa irse a la guerra. Por lo tanto, vamos a decir que P es igual a que Q o R se cumpla. Entonces,
cuando Q es 1, es decir, cuando Q es verdadero, cuando Hitler se va a jugar al parque y se va a la guerra, esta afirmación será verdadera. Si se va a la guerra, se va a jugar al parque, pero no va a la guerra, también será verdadera. ¿Por qué? Porque hay una proposición verdadera. Si hay una, entonces el resultado final será verdadero. Aquí no fue al parque, pero sí fue a la guerra, por lo tanto es verdadera. Ahora que ninguna de las dos se cumpla, en ese caso sí será falsa. Ahora un ejemplo de ello es esto. Dice, los niños pueden comprar un dulce si su tío les gasta o traen dinero suficiente. Entonces, la premisa principal es que los niños quieren comprar un dulce. Pero entonces, ¿qué pasa? No lo pueden comprar si su tío no les gasta o no traen dinero suficiente. Entonces, si, si su tío les gasta y traen dinero suficiente, pues podrán comprar el dulce. Si su tío no les gasta y traen dinero suficiente, también podrán comprar el dulce. Si, si, si su tío les gasta, si su tío les gasta, pero no traen su dinero suficiente, también van a poder comprar un dulce. Si no traen dinero suficiente y su tío no les gasta, pues no van a tener el dulce. Listo, para el siguiente ejemplo vamos tenemos el ejemplo de Adriana puede tener unos zapatos de cumpleaños si su novio se los regala o su mamá se los compra. La premisa principal es que Adriana quiere unos zapatos. Entonces, cuando su novio se los regala y su mamá se los compra, ella va a tener los zapatos. Si su novio se los regala, pero su mamá no se los compra, ella va a tener los zapatos. Si su novio no se los regala, pero su mamá se los compra, ella también va a tener los zapatos. Si no se los compra su novio y tampoco se los compra su mamá, pues tampoco tendrá zapatos. Entonces, aquí vemos que que la premisa 1 es verdadera y la premisa 2 es verdadera, todo será verdadero. Y así con el resto de proposiciones. Listo, para el siguiente ejemplo vamos a ver el operador AND, que es aquel que para que sea una afirmación verdadera conecta dos proposiciones y que para obtener un resultado verdadero debe ser las dos premisas verdaderas. Entonces, el ejemplo es, los jóvenes colombianos entran a un concierto y sí y solo sí tienen la cédula y no portan armas. Solo en estos dos casos podrán entrar al concierto. Entonces la premisa principal es que los jóvenes colombianos entran a un concierto. Pero entonces, ¿qué pasa? Si tienen la cédula y no portan armas, podrán entrar al concierto. Pero si tienen cédula y portan arma, no van a poder entrar. Si no tienen cédula y portan armas, tampoco podrán entrar. Pero si no portan cédula y tampoco portan las armas, pues tampoco no podrán entrar. ¿Por qué? Porque les falta la cédula, que es un requisito que deben tener. Este ejemplo se le conoce como el de la multiplicación. ¿Por qué? Porque si la primera premisa es verdadera y la segunda también, así será la final. De resto, si no cumplen las dos la verdad, entonces serán falsas. Un ejemplo de hecho es este. Entonces, dice, los venezolanos pueden cruzar la frontera sí y solo si tienen el carnet fronterizo y regresan máximo en 3 meses. Entonces, la premisa principal es que los venezolanos pueden cruzar la frontera. ¿Cuándo? Cuando tienen un carnet y cuando deciden regresar en un periodo de 3 meses. Entonces, si tienen un carnet y regresan en 3 meses, pues van a poder cruzar la frontera. Si tienen un carnet pero no quieren regresar en 3 meses, no van a poder cruzar la frontera. Si no tienen un carnet y regresan en 3 meses, pues tampoco pueden cruzar la frontera. Y si no tienen carnet y no
no regresan en 3 meses, no pueden cruzar la frontera. Otro ejemplo de este es esta siguiente premisa. Entonces, los ancianos de 80 años pueden correr sí y solo si el médico lo dice y no tienen problemas cardíacos. Entonces, la premisa principal es que los ancianos de 80 años pueden correr. Pero entonces, ¿cuándo pueden correr? Cuando el médico lo dice y cuando no tienen problemas cardíacos, entonces podrán correr. Pero si el médico les da el permiso, pero tienen problemas cardíacos, entonces no podrán ir. Si el médico no les da el permiso, pero no tienen problemas cardíacos, no podrán ir. Y si el médico no les da permiso y tienen problemas cardíacos, pues no podrán ir tampoco. Listo. El siguiente ejemplo es de los operadores condicionales. El condicional está conformado por 2 proposiciones, donde P pasa, si P, entonces pasará. Si pasa P, entonces pasará. Entonces, Ricardo apostó con Jorge que si Juliana llega puntual a la casa, entonces Ricardo le pagará las entradas del concierto. La premisa principal es que Juliana la situación es que es una apuesta. Entonces, una de las premisas es Juliana es puntual y la siguiente es que Ricardo le paga las entradas del concierto. Entonces, si Juliana llega puntual a su casa y Ricardo paga las entradas al concierto, entonces significa que Jorge perdió la apuesta. Si Juliana llega puntual, pero Ricardo no paga las entradas, entonces significa que Ricardo es un incumplido. Si Juliana no llega puntual, pero Ricardo paga las entradas, significa que Ricardo es muy amable. Y si Juliana no es puntual y Ricardo no paga las entradas, entonces el que le paga las entradas será Jorge, que perdió la apuesta. Listo. Un ejemplo de esto es Enrique participó en la rifa de un viaje. Entonces, una de las premisas es que Enrique gane el viaje para que así sea feliz. Entonces, si Enrique gana el viaje y su familia está feliz, entonces significa que ganó la rifa. Si Enrique gana el viaje y significa que la familia no lo aprecia, no aprecia el esfuerzo que hizo. Si su familia está feliz, significa que lo apoya. Perdón. Aquí. Y si su familia no lo apoya, si Enrique no gana el viaje y su familia no se pone feliz, entonces significa que no es importante que se gane el viaje. Listo. Otro ejemplo de esto es que la situación es que Sebastián está hablando con su mamá. Entonces, una de las premisas es que si gana la competencia de rugby, entonces ella le comprará un balón profesional. Entonces, la primera premisa nos dice que entonces que Sebastián ganó la competencia de rugby y que entonces por lo tanto ella le comprará un balón profesional. Esto sería verdadero. Si él gana la competencia pero no le compra un balón, significa que la mamá no aceptó la condición, es decir, que es falsa. Si él no gana la competencia, pero ella le compra un balón, significa que la mamá es muy amable. Pero si Sebastián no gana la competencia, su mamá no le compra un balón, por lo tanto, no es importante que gane la competencia. Entonces, si no gana,
pues tampoco tiene balón, por lo tanto es verdadera. La proposición, tenemos el ejemplo también del operador bicondicional, es la que nos dice que las proposiciones son verdaderas solo si ambas proposiciones son falsas o verdaderas, es decir, si alguna de las dos es falsa o verdadera. Entonces, un ejemplo de ello es que el SENA se aprueba si y solo si el estudiante aprueba todas las materias. Entonces, una de las premisas es que el SENA se apruebe y la siguiente premisa es que se aprueben todas las materias. Entonces, si el estudiante aprueba el SENA, entonces es porque aprobó todas las materias, por lo tanto pasó de fase. Pero sí, si él no aprueba el SENA, pero pasó las materias, significa que no se va a poder continuar la fase. Si él aprueba el SENA, pero no pasó las materias, significa que no se va a poder cambiar de fase, no cumple con los requisitos. Pero si no aprueba el SENA y tampoco aprueba las materias, significa que cumple con los dos requisitos. Significa que no se va a graduar porque no cumple con ninguno de los dos. Otro ejemplo de esto es que la gripa se cura si y solo si la persona se abriga bien. Entonces, si la gripa se cura, la persona se abrigó bien, por lo tanto, va a estar mejorado. Si la gripa no se cura porque la persona no se cubrió bien, por lo tanto, pero si la gripa se cura, pero no se abriga bien, significa que no hay posibilidad de que se mejore. Pero si se cura y no se agripa y no se abriga, significa que no se va a mejorar. A continuación va a seguir mi compañero Wilson explicándole otro tema. Listo, Chiquito, muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a terminar revisando un poquito el tema de lo que son las tablas de verdad. Esperemos un segundo a que nos cargue la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces digamos que las tablas de Venn son un medio para describir la manera de salida lógica de un circuito. Digamos que depende de los niveles lógicos que haya en la entrada del circuito. Se utilizan para saber los resultados de la aplicación de los operadores lógicos y digamos que están conformadas por filas, por columnas. Las filas dependen de la cantidad de proposiciones y las columnas dependen del número de proposiciones de los operadores lógicos, como ya lo explicó mi compañera Shakira más adelante. Entonces digamos que vamos a mirar una parte de ejemplos de cómo podemos empezar a llenar y unas claves para poder generar nuestra tabla de verdad. Entonces digamos que necesitamos primero en el indicador O, miramos que es falso cuando las dos preposiciones son falsas. Entonces digamos que este sería falso. Entonces digamos que esta proposición hoy tenemos que tener en cuenta solamente si estas dos son falsas, entonces el resultado será falso. Entonces revisamos la proposición y entonces la proposición y nos dice que es verdadero solamente si las dos son verdaderas. Digamos que tenemos que tener en cuenta solamente estas para poder digamos llenar o ingresar o completar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz nuestra tabla de verdad. Listo, entonces continuamos. Y la parte de sí, entonces es verdad, es falsa solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Listo.
revisamos. No necesitamos, digamos, que tener nada más en cuenta en esta. Ya revisamos y ya completamos de una manera mucho más fácil, digamos, la tabla, eh, para poder explicarles un poquito más. Y si y solo si, cuando son iguales, serían entonces verdaderos. Entonces verdadero, 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 y falso, falso, verdadero. Listo, entonces las colocamos de esta manera para saber que estas son las que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para llenar nuestra tabla de verdad. Y la siguiente proposición de O simplemente es lo contrario que nosotros tenemos al valor de sí y solo sí, que es verdadero, entonces acá será falso y acá será falso. Listo, ya simplemente digamos que nosotros tenemos que mirar los valores que son más importantes en cada una de las verificaciones. Digamos que los otros valores ya serán relevantes. Entonces tenemos en cuenta que el primero es verdadero, que el primero es falso, el segundo ya es verdadero, tenemos cuenta, digamos, como las proposiciones, tenemos en cuenta la parte verdadera y las partes falsas. Digamos que el resto simplemente es terminar de diligenciarlo con los valores contrarios que tenemos. Si acá los únicos son verdaderos, entonces los que nos falta para llenar la tabla serían falsos. Listo, entonces verdadero, verdadero, verdadero. Y digamos que aquí nos seguiríamos como empezando a llenar la proposición con los valores que nos hacen falta. Entonces acá sería falso, falso y verdadero, verdadero. Digamos que esto es como de pronto la forma más menos complicada que nosotros pudiéramos tener en cuenta al momento de diligenciar nuestra tabla de verdad. Digamos que tendremos que tener en cuenta estos valores, pues que ya nosotros los llenamos en relación a los valores principales que tengamos. Bueno, y listo, y terminamos, digamos que miramos una parte donde podemos mirar que para qué sirve y para qué se utiliza en una parte la tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos a través de una ecuación booleana, que era la que nos estaba explicando nuestro compañero más atrás. Y la tabla de verdad, digamos que es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos. Acá tenemos este mismo, y digamos que un ejemplo que nosotros tenemos de una fuente que tenemos acá, digamos que sería la entrada de un interruptor, si es abierta o cerrada, y digamos que la salida sería como la lámpara. Entonces la entrada sería el interruptor de nuestro hogar, de nuestra luz, y digamos que la salida de la columna sería la lámpara, si apagada o encendida. Entonces cada uno tiene una entrada y una salida, y tiene unos puertos si son abiertos o son cerrados, y si son apagados o son encendidos. Bueno, listo, digamos que ya sería como el tema de hoy. Muchísimas gracias. Para finalizar, quería comentar que los operadores lógicos tienen como, se encuentran presentes, su aplicación está en las bases de datos y ayudan a determinar las instrucciones que tiene un programa y las validan para que se vean directamente, para que sea evidente que están bien construidas. Entonces eso es muy importante. Y pues creo que hemos finalizado. Bueno, listo, muchísimas gracias por la atención, y bueno, quedamos súper pendientes a cualquier comentario que nos puedan retroalimentar. Muchísimas gracias.